Lo que quiero contar hoy es la interacción entre cuestiones de mecánica clásica y mecánica cuántica. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar un resumen y después voy a explicar brevemente los fundamentos de dos materias, la geometría simpléctica y la teoría espectral, y después voy a meterme en más detalle en ellos. El objeto primario de esta conferencia son los sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es muy sencillo de describir, consiste de objetos que se mueven mientras que discurre el tiempo, obedeciendo ciertas reglas, y aquí tenemos una foto de uno de los sistemas dinámicos más famosos, que es el péndulo esférico. Simplemente es una bola de billar colgada de un hilo que se está moviendo libremente, y esta es una foto que se tomó en un aula del Instituto Tecnológico de Massachusetts en una clase de física. Los sistemas dinámicos, las reglas por las que se rigen están normalmente dadas por ecuaciones diferenciales, y las soluciones de estas ecuaciones son son lo que se conoce como las órbitas del sistema. Y aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo de otro sistema dinámico. Es un conjunto de partículas que se están moviendo dentro de una caja en un laboratorio. Y estas son las órbitas o las trayectorias del sistema, los movimientos que siguen las partículas. Hay un tipo especial de sistemas dinámicos, que son aquellos que se llaman integrables, que ya ha mencionado Pedro Luis. Y estos sistemas son sistemas dinámicos, pero que tienen muchas cantidades conservadas, como la energía, por ejemplo, el momento. Y aunque en principio son bastante específicos, son muy importantes en muchas ramas de las ciencias. Por ejemplo, son fundamentales en física clásica y cuántica, en ingeniería, y aparecen en casi todas las ramas de las matemáticas, tanto puras como aplicadas. Y uno de los ejemplos más famosos de sistema integrable es el que acabo de enseñar, el péndulo esférico. Ahora, ¿cuál es la información que determina un sistema integrable clásico? Y estoy enfatizando la palabra clásico aquí porque en la segunda parte de la conferencia voy a hablar de sistemas integrables cuánticos y de la relación con los sistemas clásicos. Bueno, los sistemas integrables clásicos tienen lugar en variedades, como por ejemplo una esfera, un toro. Aquí tenemos un dibujo de una esfera de 2 dimensiones, una superficie de dimensión 2, y vienen dados por un conjunto de funciones en esta variedad, que toman valores en los números reales, y muchos de vosotros ya sabéis que estas funciones se llaman funciones hamiltonianas. Y ahora me refiero brevemente a los sistemas integrables cuánticos. Después voy a explicar en más detalle en qué consisten, con más precisión, pero al principio quiero dar una idea general. Los sistemas integrables cuánticos, en contraste con los clásicos, que tienen lugar en una superficie, por ejemplo, los clásicos tienen lugar en espacios de Hilbert, que estos son muy conocidos a todos los analistas, que hay varios en la audiencia, y estos sistemas vienen dados no por funciones que toman valores en los números reales, no por hamiltonianos, sino que vienen dadas por operadores. Y esta es la correspondencia clásica cuántica. Vas de una variedad, o sea, de una superficie, a un espacio de Hilbert, vas de una función que toma valores reales a un operador. Y hay una propiedad, hay un objeto muy importante que se puede asociar a estos operadores que determinan los sistemas cuánticos, que es el espectro, que los analistas saben muy bien que esto consiste de los autovalores conjuntos de los operadores. Y aquí hay un ejemplo del espectro de un sistema integrable cuántico, que voy a mencionar más tarde, que es el sistema de James-Cummins. Es un sistema integrable muy famoso que fue descubierto por estos dos físicos al principio de los años 60. Y este es el espectro del sistema. Y una de las cosas, quizá la pregunta más importante que quiero responder hoy es: si tienes un sistema cuántico y hallas su espectro, ¿cuánta información se pierde al hallar el espectro? Porque el sistema obviamente es muy complejo, viene dado por espacios de Hilbert y luego por operadores que tienen una cantidad enorme de información. Después hallas el espectro y obtienes un conjunto de puntos en el plano. La cuestión es: ese conjunto de puntos en el plano, que es una cosa mucho más sencilla, ¿cuánta información contiene sobre el sistema cuántico? Y esta es una pregunta es la pregunta fundamental que quiero responder. Ahora, hay también una forma muy famosa de pasar de sistemas clásicos a sistemas cuánticos, y se llama cuantización. Lo que haces en cuantización es vuelvo aquí, lo que haces en cuantización es empiezas con un sistema integrable clásico, como una esfera, ¿vale?, y un conjunto de funciones.
y a la esfera le asignas un espacio de Hilbert y a las funciones las transformas en operadores. Y esto se llama cuantización. Una de las formas más famosas es el método de cuantización geométrica, que ha sido estudiada, por ejemplo, por el profesor García Pérez y Bert Constant, Soriao y Weinstein y otras personas. Y lo que haces es exactamente lo que he dicho. Vas de un sistema clásico a un sistema cuántico. Y este método es de los años 70, pero ha tenido una influencia enorme en matemáticas y en física desde que se inventó, y de hecho es muy importante actualmente en muchos problemas en física y matemáticas, incluyendo en física teórica. Y para nosotros, para el propósito de esta charla, precisamente casi todos los resultados que voy a describir se describen utilizando métodos de cuantización geométrica que fueron introducidos en estos años. Y si habéis leído el resumen de la conferencia, se refería casi todo el tiempo a un problema inverso, y quiero explicar primero el problema directo, que de hecho ya lo he explicado. El problema directo dice: supón que conoces un sistema dinámico clásico, supón que conoces las trayectorias de las partículas, como las que he enseñado hace un momento, hallar la distribución de frecuencias del correspondiente sistema cuántico. O sea, tengo el sistema clásico aquí, y del sistema clásico hago cuantización geométrica como Pedro Luis García, Constant, Soriao, etc., y obtienes un sistema cuántico, ¿vale? Ahora, ese sistema cuántico le asignas un espectro, y ese espectro es, en principio, un conjunto discreto de puntos en el plano, ¿vale? Puede ser en dimensiones mayores. La cuestión es, ese espectro, ¿cuánta información contiene del sistema original clásico y del sistema cuántico? Y, bueno, si se plantea esta pregunta, ese es el problema inverso, pero el directo dice que partiendo del sistema dinámico clásico puedes hallar el espectro. Y la pregunta es, sí, suele ser difícil hallar el espectro y describirlo con precisión, pero se puede hacer en la mayoría de los casos, y se utilizan esencialmente herramientas de análisis funcional y teoría espectral, análisis microlocal. Este es el problema directo, y es muy razonable que sea más sencillo, porque vamos de tener un montón de información a tener mucha menos información, ¿vale? Ese es el problema directo. No estoy diciendo que sea fácil, porque de hecho no es fácil en muchos casos, pero suele ser posible. Ahora, el problema inverso es de naturaleza muy distinta, porque ahora conocemos el espectro, pero no conocemos el sistema dinámico. La cuestión es, ¿puedes reconstruir el sistema dinámico? O sea, tú tienes el conjunto de partículas en tu laboratorio y estás midiendo la distribución de frecuencias de energía de estas partículas, pero no conoces cómo las partículas se mueven. La pregunta es, ¿puedes reconstruir la trayectoria de las partículas? Todos entendemos que obviamente esto es mucho más complejo, porque las partículas pueden seguir caminos muy complicados y lo que tenemos es un conjunto de puntos en el plano. Enfatizo lo que acabo de decir: experimentalmente el sistema dinámico, los movimientos de las partículas son muy difíciles de observar, pero las frecuencias de energía las puedes medir bastante más fácilmente. En general, no estoy diciendo que sea fácil, pero se puede medir. La gran dificultad del problema inverso es que, en principio, estas frecuencias de energía, matemáticamente el espectro, contiene solo un poco de información de las trayectorias, pero aún así, obviamente, si un físico o un matemático mira el espectro, la pregunta natural que se les ocurre es, bueno, este espectro contiene toda la información del sistema, porque si la contiene, entonces me quedo con el espectro, que es mucho más fácil de entender. Entonces, creo que veis claro exactamente que estos dos problemas están relacionados. Uno es una flecha hacia abajo y otro es una flecha hacia arriba, pero la dificultad es mucho más fuerte en el problema inverso. ¿Okay? Y de hecho lo que vamos a ver es que en muchísimos casos, el espectro no es suficiente para determinar el sistema dinámico. La cuestión es en qué casos el espectro determina el sistema dinámico. Y esto se ha resuelto en algunos casos y hoy voy a mencionar algunos de ellos. Aquí hay otra forma de plantear el problema inverso que en alguna otra ocasión he comentado. Supón que la pregunta es, ¿se puede reconstruir la forma de tu garganta solo oyendo tu voz? Y seguro muchos de vosotros en la audiencia os recuerda esto, el famoso artículo de Victor Kac, se puede oír la forma de un tambor. Can you hear the shape of a drum? Que seguro muchos lo habéis leído, ese artículo, que es de los años 60. De hecho, fue Kac quien hizo popular este problema.
Lo que estamos intentando hacer es sacar mucha información, la forma de la garganta, de muy poca información, que son los golpes de voz, el espectro. Por eso el problema inverso es mucho más difícil en general que el problema directo. Y a veces no es posible resolverlo. Como he dicho antes, esto es lo que se conoce como resultados negativos y en muchísimos casos se sabe que el espectro no determina el sistema, en el sentido de que tienes sistemas dinámicos que son muy distintos, pero cuando hayas el espectro te da el mismo espectro. Y por eso es un resultado negativo, en el sentido de que el espectro no contiene suficiente información para determinar el sistema. Pero a veces sí es posible, y estos resultados quiero explicar hoy brevemente. Y aquí tengo un diagrama para resumir lo que he dicho hasta ahora. Aquí tenemos los sistemas dinámicos clásicos, que se puede pensar en sistemas integrables, y haciendo la cuantización geométrica de Constance Sorel Weinstein y Pedro Luis García, obtenemos sistemas dinámicos cuánticos, ¿vale? Los sistemas dinámicos clásicos están dados por funciones hamiltonianas, ¿vale? Y los sistemas dinámicos cuánticos están dados por operadores diferenciales. Entonces, si empezamos con un sistema, digamos, integrable clásico y pasamos a un sistema integrable cuántico, ¿vale?, dado por estos operadores, podemos hallar el espectro. Y el problema inverso es, podemos hacer esta flecha de aquí, diagonal de abajo a arriba. Podemos ir del espectro cuántico al sistema dinámico clásico. ¿Okay? Y este problema, la primera vez que apareció fue en un artículo de Hermann Weyl en 1905, y Weyl atribuyó el problema a Solomon Bochner. Y luego se hizo muy popular, como sabéis muchos que habréis leído el artículo de Kac, en los años 60, con un artículo en esta revista American Mathematical Monthly, que es más bien de divulgación, que se titula Can You Hear the Shape of a Drum? Entonces, lo que quiero hacer hoy es explorar esta flecha de aquí. ¿Okay? ¿En qué casos esto es cierto? Y las herramientas para hacer esto es una combinación de esencialmente dos materias, la geometría simpléctica y el análisis funcional. Y dentro del análisis funcional me refiero específicamente a teoría espectral y análisis microlocal. Entonces esto es lo que quiero hacer hoy. Y quizás solo enfatizar aquí que para estudiar sistemas dinámicos clásicos el contexto apropiado es la geometría simpléctica, o uno de los contextos más apropiados. Para estudiar sistemas dinámicos cuánticos el contexto más apropiado es la teoría espectral y el análisis funcional. Y ahora lo que nosotros estamos intentando hacer es ir de información cuántica a información clásica. Y para hacer eso necesitamos combinar ambas. Necesitamos combinar análisis funcional y teoría espectral con geometría simpléctica. Y esto, la combinación de estas dos materias, que se ha hecho muy popular especialmente en los últimos 15 años, aunque tiene raíces en los trabajos de Hermander y Deutschemann y otros muchos, Guilleman, en los años 60 y 70, donde empezó la teoría de operadores pseudodiferenciales y operadores integrales de Fourier. Pero es en los últimos 15 años aproximadamente que esta combinación se ha cristalizado de tal forma que este problema se puede atacar con métodos efectivos. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en este problema, muchos de los resultados del análisis que necesitamos no estaban hechos, pero se han ido haciendo más o menos entre 2003 y 2011. Y cuanto más resultados teníamos en geometría, más animados estaban los que estaban escribiendo artículos en análisis para hacer los artículos. Ok, entonces esta es la flecha en la que quiero describir hoy. Y lo quiero decir otra vez, pero creo que ya ha quedado claro, que fácil, entre comillas, es sacar el espectro del sistema dinámico. Y lo difícil es sacar del espectro el sistema dinámico. Y lo de fácil, entre comillas, porque todos sabemos, todos los que hemos trabajado con operadores e intentado analizar el espectro y los autovalores, etc., sabemos que esto no es necesariamente fácil, pero esto es mucho más difícil en general. Ok, las herramientas que voy a usar, como ya he dicho, son dos, y se han desarrollado principalmente desde el año 2000, y vienen de la geometría y el análisis, especialmente la geometría y la topología simpléctica. Y esto se desarrolló mucho, especialmente. Bueno, llevaba gente trabajando muchos años en esto. Fue en los años 70
debido al trabajo de Weinstein, entre otros, alcanzó mucha popularidad. Y luego fue al principio de los 80, cuando el trabajo de Gromov y otros empezó lo que se conoce como el campo de la topología simpléctica. Y ha hecho contribuciones mucha gente, entre ellas gente que está en Madrid, como Sanjurjo y Vicente Muñoz, y obviamente gente como Eliasberg y Floer, que empezó muchos de los métodos más potentes de la geometría simpléctica en los años 80. Y después, la teoría espectral es el otro ingrediente, que es para estudiar el espectro. Y esto, hay cientos de personas que han contribuido a esto desde los años 60, pero aquí tenemos algunos de los nombres más relevantes, como Hans Duistermatt, Victor Guillemin, Hermander, of course, Peter Sarnak, Sjostran, Tom Spencer y muchos otros. Y en particular hay resultados muy importantes de Peter Sarnak sobre el problema inverso en el contexto de la geometría riemanniana. De hecho, varias de las preguntas en las que he estado trabajando últimamente me las preguntó Peter Sarnak cuando estuve dando una charla sobre este tema hace unos años. Bueno, lo que nos queda, esto es un resumen general. Ahora lo que queda quiero explicar brevemente en qué consiste la geometría simpléctica, una introducción rápida y también una introducción rápida a la teoría espectral. Obviamente ambas materias son extremadamente clásicas y dar un curso en esto, en geometría simpléctica, es como mínimo un semestre, y teoría espectral probablemente más. Pero lo que quiero explicar es cómo combinarlas, la idea general de cómo combinar estas dos materias para resolver el problema inverso para dos tipos de sistemas integrables, que son los que se llaman sistemas tóricos y sistemas semitóricos. Y los tóricos son muy clásicos, de hecho, la teoría de sistemas tóricos está en variedades compactas, está completa, la hicieron Michael Atiyah y Victor Guillemin y Shlomo Sturmer al principio de los años 80, y el resultado que voy a explicar hoy al final de la charla, usa exactamente esa teoría de Atiyah y Guillemin-Sternberg, que describieron completamente los sistemas tóricos clásicos. Y los sistemas semitóricos son muy nuevos. Yo creo que es aproximadamente del año 2002, aparecieron en trabajos simultáneos de Sam Bungok y Margaret Simonton. Y al menos la definición de semitórico apareció ahí, pero son muy interesantes porque, a diferencia de los sistemas tóricos, los sistemas semitóricos son muy comunes en física. Entonces hay muchos ejemplos como el péndulo esférico, muchos ejemplos sencillos como el péndulo esférico que son semitóricos pero no son tóricos. Y ahora en un momento explicaré lo que significa tórico y semitórico. Pero vamos, ya nos podemos imaginar que tórico va a ser que todas las componentes del sistema son periódicas y semitórico va a ser que todas las componentes menos una es periódica. Y la estrategia para resolver el problema inverso para estos son dos pasos. Y el primer paso es empezando del espectro, ¿vale? Calcular los invariantes del sistema usando teoría espectral, ¿vale? Esto es análisis, este primer paso. Y el segundo paso es, una vez que tienes los invariantes, usar geometría simpléctica para reconstruir el sistema clásico. O sea, son dos pasos muy diferenciados. De hecho, casi todos los artículos que yo he escrito contienen estos dos pasos por separado. O sea, en unos artículos hacemos puramente detectar del espectro, los invariantes del sistema usando la teoría espectral, y en otros artículos son completamente clásicos. Empiezas por un sistema clásico y utilizas geometría simpléctica para explicar ese sistema en términos de información más sencilla, que son los invariantes a los que me refiero. Y en lo que queda voy a ser un poco más preciso. Y esto lo voy a repetir porque es clave, aunque ya lo he dicho. Que un sistema dinámico es integrable si tiene muchas cantidades conservadas. Y aquí hay un ejemplo que es muy famoso, que ya me diréis si lo estoy traduciendo bien. This is the shallow water wave, que todos en análisis conocen como la KdV equation. Y es un ejemplo muy importante de sistema integrable, aunque se tardó unos 100 años en saber que este sistema era integrable, pero es integrable. Y precisamente modela una ola de agua que no es profunda. ¿Y por qué nos importan los sistemas integrables? Y esta es una cita favorita que
que aparece en los Proceedings del Congreso Internacional de Matemáticos de 1994 del famoso matemático Jürgen Moser. Es imposible, y obviamente está traducida porque él la dijo en inglés, es imposible incluso mencionar las muchas ramificaciones que han surgido del estudio de los sistemas integrables. Y Moser continúa diciendo, estudios inteligentes, eso es literalmente lo que ponía, Intelligent Studies. Estudios inteligentes y una visión profunda abrieron un campo que se sostenía en geometría diferencial algebraica y física matemática y que incluía aplicaciones en fibraciones ópticas. En esta conferencia me voy a enfocar en sistemas integrables de dimensión finita, o sea que no voy a estudiar la ola de agua, que es un sistema de dimensión infinita, y desde la perspectiva de la geometría simpléctica y con un ojo en la teoría espectral. Y es precisamente la interacción entre geometría simpléctica y teoría espectral en la que estamos más interesados, porque es la flecha que va de un sistema dinámico, del espectro de un sistema dinámico cuántico al sistema clásico. Ahora, los sistemas integrables, tengo que mencionar esto, son un campo enorme y ha habido contribuciones por miles de personas. De hecho, hay miles y miles de artículos y cada día en el archive tienes un montón de artículos, porque están conectados con muchos campos, por ejemplo, con la mecánica geométrica, que hay varios especialistas en la audiencia en mecánica geométrica, la mecánica estadística, la teoría de representaciones, que se deben a mucha gente, entre otros Atiyah, por ejemplo, estudió los sistemas tóricos completamente y los caracterizó junto con Guillemin y Sternberg, Bloch, Manuel de León, que es uno de los académicos también, Doisemat, García Pérez, Ettingo, Fogg, Fomenko. Probablemente, dependiendo en qué campo de las matemáticas estás, puedes reconocer alguno de estos nombres. Hom, Constant, Martín de Diego, Miranda, Rishi Tikin, Tudor Batiou y Tom Spencer, en fin, muchísima gente ha hecho contribuciones importantes. Yo me voy a enfocar en los de dimensión finita. Ahora lo voy a hacer desde el punto de vista de la dinámica simpléctica, que es una combinación muy exitosa entre dos campos, el campo de los sistemas dinámicos y la geometría simpléctica. Y ahora puedo ser un poco más preciso sobre geometría simpléctica y qué hace. Hemos dicho que modela los problemas de la mecánica clásica. Se basa en el estudio de una noción sofisticada de área con signo, o sea que tienes área que puede ser negativa o positiva. De hecho, si piensas en un lazo, ¿vale? Dependiendo de en qué dirección estás contando, vas sumando y restando área. Y así consigues un número que a veces es negativo. Y no se basa en la noción usual de longitud y distancia como como aparece en geometría métrica. Así que es una geometría que no es tan intuitiva. ¿Okay? Y los campos modernos tanto de sistemas dinámicos como de geometría simpléctica surgieron del trabajo de Henri Poincaré en mecánica celeste, y él los concibió como un único campo con ideas integradas. Pero después de Poincaré, debo mencionar también que obviamente había precedentes muy importantes en Euler, Lagrange, Hamilton y muchos otros. Y hay varios personas que sois especialistas en ecuaciones de Euler-Lagrange, así que de esto sabéis mucho más. Estos campos, lo que quería decir el énfasis es que evolucionaron de forma independiente después del trabajo de Poincaré. Y nuestro punto de vista, que no es nuestro, es de otra gente, pero que ha empezado recientemente, es combinar ambos campos para estudiar sistemas integrables teniendo en cuenta la teoría cuántica. Y este punto de vista unificador, cuyo objetivo es recuperar las raíces comunes de los sistemas dinámicos y la geometría simpléctica, ha sido avanzado tremendamente por mucha gente, pero en particular por dos catedráticos de Princeton, Helmut Hofer y John Mather, que han hecho contribuciones a casi todas las materias, así que seguro que muchos los conoceréis. Y de hecho hubo en Princeton hace 2 años, creo que en 2011-2012, un programa especial en el instituto que se llamaba Dinámica Simpléctica, que estaba precisamente enfocado en recuperar las raíces comunes de estas dos materias. Ahora, ¿dónde más aparece la geometría simpléctica? Bueno, matemáticamente es un objeto muy natural, que lo voy a definir precisamente ahora. Y el origen está en la mecánica clásica, donde el espacio de fases es precisamente una variedad simpléctica. Y es un contexto apropiado para estudiar muchos problemas clásicos y cuánticos. Y aquí tenemos un ejemplo,
que ya he mencionado antes, pero este es otro dibujo del péndulo esférico, el famoso péndulo esférico, que es un sistema integrable muy interesante. ¿Y en dónde más aparece? Pues aparece, como ya he mencionado, en muchas materias, en particular en espectroscopia molecular, fluidos, física de plasmas y muchas otras. Y es en esta parte, en espectroscopía molecular, en la que yo he estado más interesado, porque los problemas los resultados que hemos estudiado los aprendimos de un físico matemático, Boris Zielinski, que estaba trabajando o tenía contacto con físicos y químicos que estaban trabajando en espectroscopia molecular con sistemas semitóricos. Y los problemas que voy a describir surgieron de sus trabajos precisamente, o sea que ni mis colaboradores ni yo estábamos buscando generalizar sistemas tóricos y probar resultados, sino que los resultados, las cuestiones de las que estamos hablando, vinieron sugeridas por ellos. Y a nivel de materias puras, la geometría simpléctica está conectada con la teoría de las representaciones, la geometría algebraica compleja, la teoría de Lie, y en particular de forma muy fuerte con el análisis de Fourier y el análisis microlocal. Y esta es la parte en la que yo he estado más interesado, y es la parte que se utiliza para estudiar sistemas cuánticos. Y aquí una motivación más de por qué estudiar geometría simpléctica, y es el famoso dicho de Alan Weinstein: todo es una variedad lagrangiana. Y para los que no trabajan en geometría simpléctica, este tipo de variedades lagrangianas son fundamentales en geometría simpléctica y están muy bien estudiadas, y desde cierto punto de vista todo es una variedad lagrangiana. Y esta transparencia la enseñé también en un coloquio en Berkeley donde estaba Alan Weinstein. Y no se quejó. Lo único que me dijo es que la foto esta no tenía muchos píxeles. Entonces, la palabra continuo, la palabra simpléctica, ¿de dónde viene? En lo que yo entiendo, y he tenido discusiones con varias personas sobre esto, y probablemente quizá haya gente en la audiencia que tiene más comentarios, en lo que yo entiendo fue introducida por primera vez en el libro en Classical Groups de Hermann Weike, y Pedro Luis probablemente lo puede confirmar. ¿Sí? Yeah. Y procede de una palabra de origen griego que significa compleja. Pero esta palabra ya estaba tomada en matemáticas, así que inventó otra que venía del griego, y esa palabra es simpléctica. Ahora, matemáticamente, ¿qué es una variedad simpléctica? Y ya el resto de la conferencia va a ser más preciso. ¿Qué es una variedad simpléctica? Es una variedad diferenciable. Perdón, una variedad simpléctica consiste de una variedad diferenciable M y una dos forma en la variedad que es cerrada y no degenerada. Y ¿de qué forma podemos pensar en esta dos formas? Pues es simplemente, puedes pensar en ella como algo que mide área en dos dimensiones. En vez de medir volumen, como las áreas de volumen, las formas de volumen, esto mide área en dos dimensiones y lo cuenta con signo, o sea que puede ser positiva o negativa. Y el ejemplo más simple es el ejemplo de una superficie con una forma de área. Y la razón es que en dimensión 2 las formas simplécticas son exactamente lo mismo que las formas de área, pero en dimensión 4, 6 y 8 ya varía. Y si notáis, estoy saltándome dimensión 3, dimensión 5, dimensión 7, porque no hay variedades simplécticas de esas dimensiones, y el motivo es porque no puedes poner una forma no degenerada en estas variedades. O sea, es simplemente un hecho de álgebra lineal, que el hecho de que estas dos formas sean no degeneradas fuerza las variedades que sean de dimensión par. ¿Y por qué estoy introduciendo variedades simplécticas? El motivo es, como ya he dicho antes, que los sistemas integrables los sistemas integrables clásicos tienen lugar precisamente en estas variedades. Un sistema integrable está dado por una aplicación diferenciable de una variedad de dimensión 8 a R4, de una variedad de dimensión 16 a R4, o sea, este número aquí, este n, tiene que ser precisamente la mitad de la dimensión de m. ¿Okay? Y ahora, muchos de vosotros ya conocéis estas condiciones. La primera condición es que cualquiera de estas funciones aquí tiene que ser constante a lo largo del flujo de cualquier otra función, o más precisamente a lo largo del flujo del campo de vectores generado por cualquier otra función. Y este campo de vectores
es muy sencillo de describir. Lo que haces es, tienes tu forma diferencial, tu forma diferencial, y aquí con tu función formas una unoforma, ¿vale? Y tienes una unoforma en la izquierda y una unoforma en la derecha, ¿vale? Y metes, existe un único campo de vectores que satisface esta ecuación. Ese es el campo de vectores hamiltoniano que todos conocemos. Y ahora lo que se requiere es que además estos campos de vectores sean linealmente independientes en casi todos los puntos de la variedad. Y también debo decir que esta primera condición, muchos ya sabéis que es equivalente a decir que los brackets de Poisson, los corchetes se llaman, ¿no? Que los corchetes de Poisson son cero. Y esta es la definición de sistema integrable clásico. Y la parte más interesante de los sistemas integrables clásicos son las singularidades, y estos son los puntos en los que esta condición de aquí, la última, no es cierta, ¿vale? Esto dice que son linealmente independientes en casi todos los puntos de M, ¿vale? Pues hay algunos puntos en los que esto no pasa en principio, y esos son los puntos donde tienes una singularidad. Y aquí tienes, esto es un ejemplo de una singularidad de una órbita del sistema, o sea, tienes ahí los campos de vectores de dos disfunciones, y ahí tienes que al final, bueno, cuando te aproximas a este punto, se colapsan. Y esto es lo que, esto es lo que se llama un toro pinchado, porque es lo mismo que tienes un donus, ¿vale? Sin nada por dentro, y coges un círculo vertical del donus y lo colapsas a un punto. Y este tipo de singularidades son extremadamente interesantes. Se llaman, en geometría simpléctica se llaman singularidades focus-focus, en geometría algebraica tienen otro nombre que se me ha olvidado ahora, pero seguro que los geómetras algebraicos lo saben. ¿Cómo era? En fin, en geometría algebraica se conocen generalmente con otro nombre, pero son también muy importantes. Ahora, un sistema integrable se dice que es tórico si todas estas funciones generan flujos que son periódicos del mismo periodo. Eso es un sistema integrable tórico. Y estos se entienden ahora perfectamente gracias al trabajo que he mencionado antes, que no voy a describir ahora, pero de Atiyah y Guillemin-Sternberg en los años 80, y después de Tomás Delsan a finales de los años 80. O sea, desde el punto de vista clásico, estos sistemas se entienden 100% en variedades compactas. En variedades no compactas ha habido trabajo reciente, pero todavía, que yo sepa, no se entienden completamente. Y ahora el siguiente tipo de sistema para el que quiero explicar el problema inverso son los sistemas semitóricos, que son esencialmente sistemas tóricos, pero relajas la condición de que todos los componentes generen flujos periódicos a la condición de que todas las componentes menos una generen flujos periódicos, ¿vale? O sea, si estás intentando generalizar un poco, este es el primer paso, y esto ya añade una complicación muy grande. Pero como ya dije al principio, para nosotros la motivación no era generalizar los sistemas tóricos, sino que conocíamos sistemas tóricos que venían de espectroscopía molecular, y es a través de esos sistemas que nos interesamos en describir describir su geometría simpléctica, pero no directamente intentando generalizar, aunque es desde luego el siguiente paso, sistemas tóricos, añadiendo una dificultad mínima. Y aquí hay un sistema semitórico famoso, que es el modelo de James Cummins, que fue introducido por estos dos físicos en los años 60 y que es un modelo que sirve para representar fenómenos físicos simples. Y de hecho, cuando escribimos este artículo, lo llamamos de otra forma, lo llamamos en inglés The Coupling of a Spin, que es la esfera, y un oscilador armónico en R2, que es lo que es esto, como ya muchos os habéis dado cuenta. Pero después de que pusimos el artículo en el archive, nos escribieron muchos físicos diciendo que esto era el modelo de James Cummins, que es un modelo muy famoso, introducido en los años 60. Y este modelo tiene todas las órbitas, son o círculos, o puntos, o toros, pero hay precisamente una órbita que es muy interesante, que es una de estas focus-focus, que es un toro pinchado en un punto. Y esto no es una variedad, por eso es una singularidad. Esto no es una variedad, mientras que las otras órbitas son todas variedades. Y hay muchos ejemplos más, como el péndulo esférico, la peonza de Lagrange, el problema de los cuerpos, y ninguno de estos ejemplos son tóricos. ¿Okay?
¿Por qué nos deben interesar los sistemas semitóricos? Aquí una cita favorita mía de Arthur Conan Doyle. Es un grave error hacer teorías antes de tener datos experimentales. Prematuramente uno empieza a jugar con los datos para adaptarlos a las teorías en vez de crear las teorías que representen los datos. Está traducida también. Y aquí solo hacer una mención a los grupos que nos motivaron el trabajo en sistemas semitóricos. Desde el punto de vista de los matemáticos, como he dicho, es el paso siguiente a sistemas tóricos en el que todavía retienes mucha rigidez de los sistemas tóricos, pero eres mucho más flexible, hay mucha más flexibilidad. Y estos trabajos se han utilizado, por ejemplo, por Eliasberg, Yakov Eliasberg y Leonid Polterovich, como test de lo que se conoce como rigidez simpléctica. Y para físicos y químicos, en lo que fueron los primeros en interesarse, y había muchos grupos, el grupo de Mark Child en Oxford y muchos otros grupos en Estados Unidos y en Europa. Y el objetivo era describir el espectro energía-momento en el contexto de espectroscopia cuántica, y hay un artículo muy bueno de Ian Stewart en Nature en 2004 donde se puede leer sobre esto. Ahora, aquí ya con la definición de sistema clásico puedo explicar un teorema concreto que demostramos mi colaborador francés y yo en el año 2000, entre el año 2009 y el año 2011. De hecho, este teorema contiene, se forma poniendo juntos dos teoremas, uno que apareció en el año 2009 y uno que apareció en el año 2011. Y es una caracterización análoga a la que hicieron Atiyah y Guillemin-Sternberg de sistemas semitóricos. Y nosotros solo lo hicimos en dimensión 4. Atiyah, Guillemin y Sternberg tienen una clasificación que vale para variedades compactas de toda dimensión, y nuestra clasificación es solo en dimensión 4, variedades de dimensión 4. Tenemos más flexibilidad en otro sentido porque nuestras variedades pueden ser no compactas, y de hecho todos los que sabéis física, que seréis muchos en la audiencia, sabéis que el espacio de fases es no compacto y que por tanto es mucho más interesante tener variedades no compactas que compactas en general. Este teorema lo que dice es que los sistemas semitóricos están determinados esencialmente por una colección de polígonos, como estos, en los que tienes una colección de puntos en cada uno de los polígonos, y cada punto lleva una etiqueta, y esa etiqueta es un número entero y una serie de Taylor en dos variables, con coeficientes que pueden ser lo que se quiera. Entonces, esta es precisamente la noción de invariante. Vas de información muy complicada, una variedad, una dos forma y dos funciones en la variedad, a una colección de polígonos, ¿vale?, en el plano, con unos puntos, y cada punto tiene una etiqueta, que es un entero y una serie de Taylor en dos variables. O sea, has simplificado la información tremendamente, y estos son todos invariantes. Este entero es un invariante, esta serie es un invariante, estos polígonos son invariantes. Y cómo se construyen, obviamente, es el tema de estos artículos, y cuántos polígonos y qué tipo de polígonos y series aparecen es el tema de este segundo artículo, del artículo de ACTA. Esencialmente lo que demostramos es que hay una correspondencia 1:1 entre sistemas semitóricos y clases de polígonos donde puedes poner tantos puntos como quieras dentro, y a cada punto le puedes asignar una etiqueta de un entero y una serie de Taylor que tú quieras, con los coeficientes que quieras. O sea, es una clasificación en el sentido de que es una correspondencia 1:1 entre lo que en principio son objetos muy complicados y información que se puede ver, que la puedes dibujar. Que es un conjunto de polígonos con puntos y etiquetas. Y, por cierto, quizá un comentario aquí, que algunos sabréis, que es que esta serie de Taylor, aquí, mide precisamente la dinámica simpléctica alrededor de esta singularidad. O sea, cuando te aproximas a ese punto, los campos de vectores del sistema integrable empiezan a hacer cosas extrañas, y esa serie de Taylor mide cómo de extrañas es la dinámica cuando te aproximas a este punto. Vale. Y ahora conecto con los sistemas cuánticos, que es la última parte de lo que quería decir. Y voy a empezar con una variedad de dimensión 2n y con una colección de espacios de Hilbert
que cuantizan esa variedad. Y cómo lo hicimos nosotros, esta cuantización, es precisamente como Pedro Luis García Pérez y Constant y Souriau, que es que lo hicimos utilizando cuantificación geométrica. Y lo que haces es una construcción muy impresionante. Empiezas con la variedad M y estos espacios de Hilbert son espacios de secciones holomorfas de potencias tensoriales de un fibrado lineal, line bundle, de un fibrado lineal sobre esta variedad. Y eso no siempre se puede hacer, pero hay muchos casos en los que se puede hacer. En particular, en el caso de sistemas tóricos, esto se puede hacer en casi todos los casos. Vale, pero esta línea de aquí arriba, de cómo hacer esta cuantización, es lo que hicieron Constant, Souriau y Pedro Luis y otros en los años 70 y 80, y que es extremadamente importante ahora, pero solo esa línea es al menos un libro, probablemente 2 libros, para explicarla. Y yo ya voy a asumir que viene hecha. Y ahora, asumiendo que tenemos una cuantización de la variedad, voy a cuantificar las funciones. Entonces, un sistema integrable cuántico consiste de n operadores autoadjuntos, donde este n es la mitad de la dimensión de la variedad, y lo que requerimos es que los operadores conmuten y que los símbolos principales de estos operadores formen un sistema integrable. ¿Y qué son los símbolos principales? Todos los analistas lo saben, pero digamos que los símbolos principales contienen mucha información de cada operador, puedes pensarlo de esa forma. Y el espectro del sistema cuántico, es el conjunto de autovalores conjuntos de todos estos operadores. Y para cada valor de k tienes un espectro. O sea, si te doy k igual a 1, tienes un espectro, si te doy k igual a 2, tienes otro espectro, etc. Y esta k es 1 sobre h, que es 1 sobre la constante de Planck. O sea, que esto también lo puedes describir como, en vez de poner k, puedo poner h con barra ahí. Es lo mismo, esta k es 1 sobre h con barra. Entonces, del sistema integrable cuántico, dado por esta información, vamos al espectro. Y el problema inverso que he descrito antes es, puedo ir de este problema, de este espectro, que en principio es un conjunto de puntos en el plano, puedo volver a los símbolos principales de estos operadores. En principio no hay ningún motivo para que eso sea cierto. De hecho, los símbolos principales contienen una cantidad de información enorme. Son funciones diferenciables en M. Y esto es un conjunto de puntos. ¿Cómo vamos a ir de un conjunto de puntos en el plano a sacar n funciones diferenciables? Esto es muy ambicioso en general. Y se puede hacer en algunos casos. Y uno de los casos en el que se puede hacer es en el caso de sistemas cuánticos tóricos, que son precisamente los sistemas cuánticos que cuantizan los sistemas clásicos tóricos. Un sistema integrable cuántico es tórico si los símbolos principales forman un sistema tórico. O sea, es lo único que puede ser. Y este es un teorema que demostramos con Logan Charles y Sam von Gogh el año pasado y que ha aparecido en los anales de la École Normale Supérieure. Y precisamente tengo que mencionar que fue Logan Charles quien hizo mucho del análisis anterior, entre 2003 y 2008 aproximadamente. Lo que demostramos fue lo siguiente: empieza por un sistema cuántico tórico en una variedad compacta, y esto es esencial aquí, ¿vale? En sistemas semitóricos no he mencionado variedades compactas, pero aquí es esencial. Y el motivo por el que es esencial es porque este teorema, la demostración, un paso esencial es la teoría de Atiyah y Gilleman-Sternberg. Y esa teoría es para variedades compactas. Es por eso que es esencial que añadamos compacto aquí. En el caso no compacto hay resultados muy importantes a finales de los años 70 por Colin de Vertier. En ese caso él hace la cuantización con operadores pseudodiferenciales. Este tipo de cuantización que hacemos aquí es con operadores de Beresin-Topliss, que muchos de los físicos los conocen. Lo que demostramos es que el espectro determina los símbolos principales. O sea, esta es la solución del problema inverso para sistemas tóricos en variedades compactas. Y lo que tenemos aquí, este dibujo, es el espectro para un valor de k pequeño, k igual a 10, no me acuerdo,
aquí lo incrementas k igual a 100 y sigues incrementando el valor de k. Y lo que se ve, y esto no es una simulación, por cierto, esto es un sistema cuántico real. Cuando te aproximas al límite, cuando haces k que tiende a k infinito, esto converge a un polígono. Y este polígono es precisamente el polígono que Atiyah y Gilleman-Sternberg demostraron caracteriza los sistemas tóricos. O sea que el paso que hicimos nosotros aquí es demostrar que el límite, cuando el parámetro espectral se va a infinito, del espectro es un polígono. Y demostramos que ese polígono es precisamente el que aparece en la teoría de Atiyah, Gilleman-Sternberg. Y después lo que haces es aplicar su teoría, que dice que ese polígono determina el sistema clásico tórico completamente. Y acabo con una conjetura que es para la cual demostramos, o para la cual explicamos, hicimos este resultado de aquí, a ver si... vale, este resultado. Este resultado de aquí, cuando nosotros escribimos estos artículos, nuestro objetivo era precisamente resolver la conjetura que voy a explicar ahora. Todavía no lo hemos hecho, pero estamos en camino. Esto empezó más o menos en 2006. La conjetura semitórica cuántica dice lo siguiente: del espectro de un sistema cuántico semitórico en dimensión 4 se puede reconstruir el correspondiente sistema clásico dado por los símbolos principales. Y la demostración son dos pasos. La primera es análisis, que es detectar en el espectro los invariantes simplécticos. Y esto queda por hacer, no lo hemos hecho todavía, pero lo que sí hemos hecho son algunas partes. Por ejemplo, hemos hecho este primer paso en una vecindad, de cada fibra, incluidas las fibras singulares de los sistemas semitóricos. O sea, esto lo hemos hecho en muchos casos, pero no tenemos un resultado global. ¿Vale? Y la demostración de esto utiliza principalmente análisis microlocal y reglas de Bohr y Sommerfeld, que lo que haces es que miras cómo de separados están los autovectores y utilizando esa información de cómo de separados y cómo se acumulan los autovectores, puedes detectar invariantes simplécticos. Y este es el primer paso que queda por hacer. Y el segundo paso, que ya está hecho, es usando el teorema semitórico clásico que acabo de explicar. Usando este teorema de los invariantes podemos sacar el sistema clásico. O sea, esto ya está hecho y nos queda esto, hacerlo globalmente, y lo sabemos hacer en los vecindarios de todas las fibras de momento. Y lo que queda ahora es un resultado global y yo creo que en 3 años o así seremos capaces de hacerlo. De momento sabemos hacerlo solamente en un caso global, que es en el caso de que solamente hay una órbita que es un toro pinchado y las demás no son toros pinchados, son o toros o círculos. Y esto, de hecho, este resultado que acabo de mencionar está fresco porque lo hicimos nada más hace 2 semanas y todavía no está en el archive, pero estará en las próximas 2 o 3 semanas en el archive. Pero lo que nos queda es saber ir al caso en el que hay varias fibras de estas focus-focus, no solamente una. Y eso envuelve un invariante que es lo que se llama el índice de twist. Y ese invariante todavía no sabemos cómo detectarlo en el espectro. De hecho, no estamos seguros si se puede detectar en el espectro o no. Yo creo que sí, pero de momento es una conjetura.